están en una lista de reproducción que está en YouTube, que es pública para que la puedan entrar a ver cuando quieran y de paso pueden ir viendo todas las otras lecturas, que después les voy a compartir el link directamente en el, bueno, se lo voy a compartir por acá en el chat que ya queda guardado y también por el grupo de WhatsApp. Lo voy a dejar en la descripción, que no sé si está, me parece que no, lo tengo que arreglar ahí, para que puedan ver las grabaciones de las lecturas previas si quieren hacer, más que nada por los ejercicios. Bueno, tengo que grabar y compartir pantalla. Ya empecé a grabar. Bueno, compartir pantalla. ¿Dónde está? A ver. Un curso de milagros es este. ¿O no? A ver ahí. Bueno, avísenme si ven pantalla, porque como no puedo ver yo, Sí, se ve Florcita. está genial. Bueno, ¿cómo? No, esta no es acá. Arrancamos. Quedamos acá. Estamos, si mal no recuerdo, en el capítulo 5. Creo que sí. Sí, capítulo 5 en el título número 5. 5. Bueno, eh, y el libro también está en PDF, que también está en el grupo, me parece, en la descripción del grupo de WhatsApp, y si no, después yo lo vuelvo a compartir por acá, para que ya les quede, y lo pueden descargar directamente, así no lo tienen que comprar en físico, a menos que ustedes lo quieran, obviamente. Así que bueno, arranca. El uso que el ego hace de la culpabilidad. Tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. El ego tiene un propósito, al igual que el Espíritu Santo. Cuando hablamos de ego, hablamos de la parte de la identidad humana, digamos, que hemos, que hemos adquirido desde lo mental. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos del alma, del ser. Son términos que básicamente definen lo mismo. El propósito del ego es infundir miedo porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra según elija. Pero una vez más, recuerda que ambos se encuentran en ti. En el cielo no hay culpabilidad porque el reino se alcanza por medio de la expiación. La expiación es básicamente el autoperdón, es decir, cuando uno se libera de los pecados, pero en realidad no porque literalmente nos liberemos de los pecados, sino porque entendemos que no existe tal cosa y que no hemos errado o equivocado en nuestras acciones, sino que simplemente hicimos lo que pudimos y lo que estuvimos a nuestro alcance en ese momento con esa conciencia que poseíamos en ese momento. En el cielo no hay culpabilidad porque el reino se alcanza por medio de la expiación, la cual te libera para que puedas crear. La palabra crear es apropiada en este contexto porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito y por consiguiente, este continúa creando. Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpa y solo puede producir dicha. Esto hace que sea invulnerable al ego porque su paz es inexpugnable. Lo verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud de la que goza. La culpabilidad siempre altera, todo lo que genera miedo produce disensión porque obedece las leyes de la división, porque obedece las leyes de la división. Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios, es el símbolo del ataque contra Dios. Este concepto no tiene ningún sentido excepto para el ego, pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Esta es la creencia de donde procede toda culpabilidad. La culpa, el miedo, la culpa y el miedo y los juicios son como los tres pilares que sostienen a la identidad egoica desde donde nosotros nos percibimos de manera incompleta, desde donde percibimos al mundo y desde donde además nos impedimos
de alguna forma es conectarnos y vivir a través del ser, a través de la totalidad de nuestro ser. ¿Por qué? Porque en el cielo o en la conciencia de Dios, del Cristo, del ser, del alma, la culpa, el miedo no existen. Y no porque no sean emociones que acá no experimentemos, o sensaciones o sentimientos, sino porque en realidad no hacen a la esencia del ser. O sea, fuera del plano terrenal, como para que se den una idea, a nivel del alma, incluso cuando dejamos de pertenecer a este plano y desencarnamos del cuerpo, el alma no siente culpa, el alma no siente, o sea, puede llegar a sentirla, pero no hace a la esencia del ser. De hecho, yo siempre recomiendo que vean películas de Chico Xavier, que es un medium brasilero. Están en YouTube, ponen Chicos Xavier con X y encuentran sus películas, son 4. Eh, Él ahí muestra mucho el tema de qué pasa cuando el alma desencarna y va al infierno. Que en realidad el infierno como tal no existe, no es un lugar debajo de la tierra ni nada por el estilo, sino que el infierno está construido a partir de todas las emociones terrenales a las que el alma quedó aferrada. ¿Por qué? Porque se aferró demasiado a la identidad del ego precisamente y se perdió en esa identidad creyendo completamente que la culpa, el enojo, el miedo, todas estas emociones más humanas, podemos decir, hacen a su esencia o hacen a quien son. Y entonces queda como envuelta en una especie de loop de culpa, de castigo, en el que va creando su propio infierno a partir de esas sensaciones, de esas emociones a las que quedó aferrada. Pero no es algo que tampoco que no se pueda revertir. Basta que el alma en sí tome conciencia para que deje de crear esa realidad, tanto a nivel sutil como a nivel material. A nivel material es más complejo porque estamos rodeados de un mundo que hoy por hoy está quizás creado, podemos decir, no sé si creado sería la palabra, está fabricado, como dice el libro, eh, a partir de esas emociones, de esos sentimientos. Entonces percibimos mucho más alrededor nuestro estas emociones, pero en realidad no hacen a la esencia del ser y por eso el libro habla de que, por ejemplo, esas emociones no existen o no son reales. Yo creo que no es porque no existan como tal, sino porque no hacen a la esencia del ser. Entonces, como no hacen a la esencia del ser, sí, no existen en otro nivel, en otro plano. Solo las podemos experimentar acá. Y es eso, una experiencia. Acá. Lo verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud de la que goza, la culpabilidad siempre altera. Todo lo que genera miedo produce disensión porque obedece las leyes de la división. Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. ¿Ustedes se imaginan al creador, a la fuente o al universo, a como ustedes lo sientan, culpándose por cada cosa que nosotros hacemos mal o por cada cosa que puede haber salido mal en el universo? Creo que no. O sea, para mí pensar en eso ya es como, no me imagino a ese ser, a esa conciencia castigándose por algo que ni siquiera, o sea, que está pasando, pero que nada, tiene un propósito después de todo. Y que ni siquiera si lo individualizamos para que se entienda por ahí más humanamente, tampoco lo está cometiendo él mismo, ¿no? Porque la culpa, esto es algo que me nace de decir ahora que estoy sintiendo, nace en relación a otros. O sea, después capaz sentimos culpa por nosotros o por algo que hicimos o que dijimos, o qué sé yo, pero siempre es en relación al otro, a cómo el otro lo va a tomar, o cómo el otro reaccionó, a cómo el otro se sintió, a qué va a decir, a qué va a pensar. Entonces, eh, de alguna forma nos potencia, digamos, a permanecer atentos al afuera, a lo que otra persona pudiera sentir, hacer, decir a partir de lo que yo hago, digo o pienso, cuando en realidad yo no tengo control de eso. Yo tengo control únicamente de lo que nace de mí y lo que está en mí. Ahora, cómo eso genera impacto en el otro,
eso le pertenece al otro. Yo puedo ser responsable o puedo ser muy consciente de la manera en que lo voy a decir, de la manera en que lo voy a hacer, desde el lugar desde donde surge esta acción hacia afuera o esta palabra o lo que sea hacia afuera, pero no puedo ser responsable de cómo el otro tome esa información y se sienta con eso. Y la culpa hace que nosotros creamos que somos responsables de alguna manera de lo que podamos llegar a generar en el otro o de lo que le generamos al otro. Y en realidad ahí nuestra responsabilidad se corta, no tiene nada que ver, porque no es algo propio, es algo del otro. Por eso, bueno, acá lo explica, es algo ajeno a Dios, es decir, a la conciencia del ser, y es totalmente eh, presente en el ego, en la identidad egoica. Es el símbolo del ataque contra Dios. Porque también esto alimenta esa creencia o ese discurso que es muy egoico de creer que yo, con lo que yo hago, digo, le afecto al otro. O sea, tengo más poder, tengo poder sobre el otro. Yo no tengo poder sobre el otro. Por eso sería como un ataque contra Dios, porque yo creo que así genero algo hacia el otro. Y la realidad es que no. Como dije, yo soy responsable de mis acciones, de mis palabras, de mis decisiones, pero no soy responsable de que cómo eso impacte en el resto. Este concepto no tiene ningún sentido excepto para el ego, pero no subestimes el... Ah, yo no leí esto, bueno, no importa. No subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Esta es la creencia de donde procede toda culpabilidad. El ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? Hablemos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. El ego cree que eso es lo que tú hiciste porque cree que tú eres él. Ay, necesito leer de vuelta. Hablemos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. El ego cree que eso es lo que tú hiciste porque cree que tú eres él. Si te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpa y temerás ser castigado. El ego es literalmente un pensamiento aterrador. Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. Representa un sistema de conceptos ilusorios y habla en su nombre. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el sentimiento de culpa es tan intenso que tiene que ser proyectado. Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Es tu aceptación lo que le confiere realidad, el permitirle la entrada al ego en tu mente y entronarlo allí. Es lo que lo convierte en tu realidad. Eso se debe a que la mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones. Dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios. Con Él es pensar como Él, lo cual produce dicha y no culpabilidad porque es algo natural. La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. El pensamiento que no es natural va siempre acompañado de culpa porque es la creencia en el pecado. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. Esto es necesario para su supervivencia porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia, tratarás automáticamente de remediar la situación y lo lograrás. Para el ego eso es la perdición, pero tú tienes que aprender a verlo como tu emancipación. Claro, si en vez de verlo como un error, así como algo malo que hizo el otro, desde ese lugar de juicio, empezamos a entender esa acción o ese acto, esa palabra, o lo que sea que nazca del otro, incluso de mí misma, como un acto que nace desde lo que esa persona puede hacer, puede dar, puede generar, y desde dónde proviene esa reacción o esa acción hacia afuera, empezamos a entender que ahí no hay algo malo, sino que hay una consecuencia en todo caso de falta de amor, de falta de afecto, de traumas, de heridas, de un montón de otras cosas que esa persona experimentó y conoce y vive como su realidad aún en el presente. Por eso
Bueno, acá habla mucho de la expiación, del perdón, pero básicamente, como para que se entienda, tiene que ver con eso. O sea, la culpa genera castigo, ya sea para quien yo culpo hacia afuera, o ya sea si me culpo a mí misma. Eh, y en realidad no hay nada en el universo que sea castigable, a pesar de que nuestra mente humana no lo pueda entender. Simplemente hay acciones o causas y consecuencias y efectos de esas consecuencias, porque no hay nada castigable ni penable ni nada, pero sí es real que lo que yo genero va a generar una serie de secuencias, de consecuencias que yo misma voy a experimentar después. Incluso si no lo generara para mí, lo genero para un otro, pero en definitiva lo genero para mí, porque vibro en esa frecuencia, en esa realidad. Esto es medio complejo porque es bastante sutil todo. Abro micro, justo de esto Sí, que decís. eh, Estoy pensando, a la vez como que mi mente se va perdiendo, a la vez me vuelvo a encontrar en el texto, pero yo creo que soy muy culpógena, o sea, experimento muchas veces y es muy cotidianamente, creo como que ya hace un tiempo lo voy trabajando, pero la culpa, o sea, la culpa hasta de cosas que a veces no decís nada, dale, ¿no? Que cuando las empiezo a pensar como con una lógica, desde otra mirada, es como digo, no, dale, pero si te perdés como en la vorágine del día, es como lo cotidiano. sí, tal cual. Y es que es la norma y lo tenemos tan presente, imagínate que la culpa está presente desde los inicios de la humanidad. O sea, desde que apareció la religión y nos contó esta historia de que a miedo cometieron un pecado y a partir de entonces vagan por el mundo pagando ese pecado, o sea, la culpa de eso, y después somos bautizados para limpiar el pecado. O sea, desde nuestro nacimiento, y mucho antes, si lo llevamos a la reencarnación desde un montón de otras vidas, nosotros venimos eh, creciendo bajo este discurso. Entonces es algo que está como muy arraigado a la identidad, no solamente individual, sino a la identidad colectiva, porque toda la humanidad es fruto de un pecado, toda la humanidad es culpable. Por eso la única forma de erradicarlo es erradicarlo en mí y desde ahí empezar a ver el mundo eh, desde otra, desde otra lente en la que la culpa no es la norma, en la que la culpa no está presente y el pecado no existe. Pero eso se logra cuando empezamos a trabajar en esta visión de unidad, de totalidad, de entender que tanto lo bueno como lo malo son parte de lo mismo y que en este caso son parte de la experiencia, porque tanto lo bueno como lo malo vienen con un propósito, se generan con un propósito y tienen una contribución, que a pesar de que yo no la pueda ver en el momento, quizás la voy a experimentar a la larga. En algún momento voy a experimentar el fin, el propósito, el aprendizaje de esa experiencia, sea buena o sea mala, sacando de que lo bueno o lo malo no existe, pero como para no irme tan arriba. Pero en esos casos, para mí, o sea, si lo tenemos que trabajar en nuestro día a día, cada vez que te sientas culpable, cuestiónatelo. Como, ¿por qué? ¿Por qué me estoy culpando? A ver, por qué creo que soy culpable de esto? ¿Por qué creo que con esto que dije le genero un daño al otro? ¿Por qué creo que tengo más poder que el otro al generarle daño? Porque básicamente yo me estoy poniendo en este lugar, por más que sea para generar daño, me estoy poniendo en un lugar de separación, de Sí, vos, jerarquía. vos sabés que hace un ratito cuando lo dijiste, que estábamos en la lectura, como medio como que fue como, ay, me impactó que lo dijiste así en realidad, porque si me pongo a pensar es como, sí, pará, o sea, como no lo entendí nunca, como ese poder, o sea, ¿quién Pero sos? sí, pero sí, bueno, a mí me acuerdo en un taller que era de abundancia, pero íbamos trabajando creo como 40 días así con distintas cuestiones, que si bien era sobre el dinero y qué sé yo muy específicamente, íbamos abordando distintos aspectos de nuestra persona desde la energía del dinero. Y un día me acuerdo, no me acuerdo bien la consigna, porque todos los días teníamos una consigna, pero la frase o ella abre la clase con, pero ¿quién te pensás que sos vos para creer que le vas a generar algo al otro? Que lo que vos vas a hacer le va a generar algo en la vida del otro. Y fue como, ay, qué chocante.
pero es ¿no era real. eso? Sí, qué loco igual, porque importa que si lo pensás decís, no, es muy fuerte. Pero ¿cómo puede ser eso? Es como que tiene una ambigüedad, como que a la vez decís, no, no puede ser, y a la vez es, sí. Claro, pero de hecho, si como para verlo afuera y después llevarlo hacia vos, es, a ver, si el otro si el otro hace algo, hay acciones que a nosotros nos afectan y hay acciones por parte de otros que no nos afectan. ¿Por qué? Porque las hemos de alguna forma sanado, consciente o inconscientemente. Entonces, o sea, si lo que el otro hace me afecta, no es el otro teniendo más poder sobre mí. En realidad es mi mambo, es mi herida, es mi dolor que una vez más es tocado por una situación o es activado, vamos a decir, por una determinada situación o por una determinada persona. Pero no es el otro haciéndome daño, eh, viniendo con esa intención. De hecho, hay personas puntualmente que tienen quizás la intención, porque son personas muy rotas, muy dañadas, y viven por la vida con la intención de generar el mismo daño, pero más allá de eso, o sea, lo hacen de una manera muy inconsciente. No vamos a entrar en detalle porque en realidad no es así, pero bueno, como para no irnos muy de tema. Pero la mayoría de las veces que una persona hace daño a otra persona, no tiene la intención de hacer el daño. Actúa como aprendió a actuar, sin darse cuenta, sin conciencia de lo que puede generar con su acción o con su reacción. Pero dependerá del otro si eso que el otro hace o dice te afecta o no. Yo puedo decir, no sé, no se me ocurre ningún ejemplo ahora, pero a ver qué cosas me afectaban antes, por ejemplo. Eh, no sé, antes me generaba mucha, qué sé yo, ay, no sé, no se me ocurre, no tengo ningún ejemplo. Cosas que me hayan molestado antes o que me hayan dolido, bueno, no sé, el engaño, la traición era algo que me generaba mucho enojo, pero el enojo era como la cubierta del dolor que en realidad eso me provocaba. Pero no era porque el otro viniera con la intención de engañarme, de mentirme, de hacerme daño con su mentira, sino porque yo tenía heridas con respecto a eso, dolores que no había sanado. Entonces el otro con una mentira o con algo que hacía o decía, despertaba mis memorias, despertaba mis dolores y generaba que yo volviera a sentir lo mismo que siempre sentí y que nunca curé en definitiva. Una herida emocional es igual que una herida física. Cuando vos una herida física no la tratás, no la curas, cada vez que alguien te la toque, y eso es un ejemplo que re ayuda a entender, por más que vos la cubras o por más que vos elijas fingir demencia de que la herida no está, cuando alguien te roce, te toque, te apriete sin querer, quizás, a vos te va a doler, pero la responsabilidad no es del que te tocó ahí, porque no sabe que vos tenés una herida ahí, porque no viene con la intención de tocarte la herida. La responsabilidad es tuya, porque la herida es tuya y la que está eligiendo no sanarla sos vos. Cuando la culpa desaparece cuando hay responsabilidad, porque nosotros vivimos desde la victimización, culpando a los demás, culpándonos a nosotros mismos, culpando a Dios incluso, a la vida, a todo, pero eso hace que uno se desempodere, porque el poder está fuera de vos, tanto sea para que otro tenga más poder sobre vos y generarte un daño, como creer que vos tenés más poder sobre otro y generarle un daño al otro. Y lo único que eso hace es alimentar esta separación y esta inconsciencia de estadios, podemos decir, o de jerarquías, en los que unos están más arriba de otros, o son más poderosos que otros, o tienen poder sobre el otro. Pero en realidad, en cuanto yo me hago responsable y contrarresto de alguna manera esos discursos de culpabilidad con, no, ¿por qué me duele? O sea, ¿por qué me genera esta incomodidad lo que esta persona hace o dice? ¿Qué parte de mí se siente atacada con esto? Y al revés, si yo siento culpa por algo que dije o por algo que hice, si bien lo proyecto afuera, es como, es mi memoria, es mi dolor. O sea, cuando yo proyecto la culpa hacia afuera, es decir, yo me siento culpable por otro, por algo que yo dije o hice hacia otro, estoy como intercambiando el lugar en realidad, pero es lo mismo. No sé, si yo siento culpa por haberle dicho a alguien algo, o
por decirle que no sé, ay, no se me ocurre ningún ejemplo hoy. Pero si siento culpa por haberle dicho algo a alguien, en realidad o sea, el dolor, la culpa, esa culpa que siento es la proyección de mi propio dolor. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien me dice algo similar o en esa misma frecuencia o en esa misma discursiva, yo me siento herida, yo me siento atacada, yo me siento dolida. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Por eso cuando te sientas culpable, cuestiónate. Yo, por ¿Por ejemplo, qué? pongo un ejemplo, yo sí tengo ejemplos. Bueno. Bueno, pongo el ejemplo alguien me habla, pero igual ahora veo que va y viene, porque, por ejemplo, hablo y siento que le hablé mal al otro, o sí, que le hablé mal al otro, que seguramente le hablé, me siento después culpable, pero después digo, bueno, o sea, no me salió. Esto que vos decís, ¿no? Como si estoy pensando, así como puedo ver en el otro, como lo explicabas, de que en realidad aprendió, es así, no sé, como la situación sea así y lo puedo ver y comprender en el otro, es como yo tampoco lo estaba haciendo con esa conciencia. Tampoco con eso voy a andar, ¿no? Por la vida. Es cuestión de esto de lo que vos decís, responsabilidad. Pero nunca lo había pensado a este tema como con la conciencia esta así, con el ejemplo claro y demás, pero es re loco mal. Sí, tal cual. Bueno, eso de le hablé mal a otro, en realidad es, primero, o sea, ¿cuántas veces a vos te castigaron por hablar mal? ¿Quiénes, o sea, qué momentos, quiénes y en qué momentos vos empezaste a creer que lo que vos decías o como vos te expresabas estaba mal? Por eso, como te hicieron creer y de alguna forma vos inconscientemente elegiste creer que eso en vos estaba mal, cada vez que eso pase, ya sea que lo hagas vos o que te lo hagan a vos, vos te vas a sentir mal, o te vas a sentir atacada o te vas a sentir culposa. Pero en realidad ahí no hay nada malo en mí, no hay nada malo en mi forma, en expresar lo que pienso. Quizás debiera aprender otras maneras, sí, pero dejar de castigarte por algo que no está mal. Vos creíste que estaba mal, tu ego te hace creer que está mal. Y como nosotros creamos lo que pensamos, ¿qué pasa? Cada vez que vos hablás, como tu discurso muy profundo es, cada vez que yo digo algo está mal, o se siente mal, o lo hago mal, ¿qué pasa? Por más que yo no lo tenga en la superficie de ese pensamiento, cada vez que vos lo haces, del otro lado se sienten atacados. Y eso, o sea, La más allá de historia de que, mi vida. bueno, más allá de que cada uno, o sea, te conectás con gente que se va a sentir atacada, que es susceptible. ¿Pero por qué? Porque vos necesitas entender que no está mal lo que vos decís, sino que simplemente hay otras maneras quizás y que no te corresponde, no tenés más poder sobre el otro para atacarlo ni para generar ningún tipo de daño sobre el otro con lo que vos decís, pero sí que el hecho de castigarte cada vez que lo haces, te generas un daño a vos. A mí me pasó eso en mi familia. Yo siempre fui la que dice las verdades, siempre fui la que hablaba las cosas, la que traía temas que iban a generar algún tipo de polémica o que iba a generar capaz un conflicto. Entonces, por mucho tiempo fue creer que todo lo que yo tenía para decir eh, estaba mal, o sea, que siempre, más allá de que estuviera mal, era como esta cosa de este peso de cada vez que tengo que decir algo, o yo sé que con lo que yo diga voy a generar ese conflicto. Entonces, un montón de veces, obviamente, limitar mi expresión, limitar lo que yo tenía para decir, o esto de hacerlo y después sentirme, castigarme por haberlo hecho, hasta que empezás a entender esto, que no es tu responsabilidad como el otro se sienta, incluso si se siente re mal. eh, y a medida que vos que vas trayendo esa tensión que pones en el otro a través de la culpa, la vas trayendo hacia vos, vas sanando tu manera de expresarte y te vas aceptando más a vos, entonces cada vez lo vas haciendo desde un lugar más coherente y sin la necesidad quizás de todo el tiempo generar ese conflicto, porque vas deshaciendo esa creencia también.
porque ahí hay una creencia, lo que yo digo está mal, o lo que yo hago está mal, o lo que yo tengo para decir está mal, o lo que yo expreso genera molestia, genera conflicto, o cuando yo hablo lastimo. Hay que ver qué creencia es la base de eso, pero más allá de identificarlo o no, es entender que no soy responsable del otro, soy responsable de mí y que como responsable de mí puedo elegir cómo quiero expresarme, pero sin dejar de limitarme o de castigarme cada vez que lo quiero hacer. Y esas son preguntas que debieras hacerte. Sí, sí. Me voy a silenciar para pensar. Pero no, sí. No la había visto así o pensado con esa conciencia, pero me hace mucho sentido. Sí, es. Sí, la culpa es, o sea, se contrarresta con responsabilidad, no hay otra. Cada vez que te sientas culpable o que sientas que alguien es culpable, es entender y decirte, porque es algo que uno se lo tiene que decir para implantar ese nuevo discurso de no soy culpable, no hay culpables, hay responsables. Y yo soy responsable únicamente de lo que está en mi poder, porque no está en tu poder cómo se va a sentir el otro. Solamente está en mi poder elegir cómo yo lo voy a hacer, desde dónde lo voy a hacer y observarme, escucharme y contenerme a mí en todo caso, a mí misma, ¿no? Y de ahí, bueno, el otro que se haga cargo de lo suyo. Acá. La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. A ver. Pensar con él, lo cual produce dicha y no culpabilidad. Sí, la culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. El pensamiento que no es natural va siempre acompañado de culpa porque es la creencia en el pecado. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. Esto es necesario. El ejemplo más, o sea, que siempre sirve para esto porque es a las personas a las que más culpamos de todos nuestros males, después de Dios quizás, es a nuestros padres. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mirada de infantes hacia nuestros padres. Entonces, aún siendo adultos, los culpamos de lo que no nos dieron, de los males que nosotros vivimos, de las malas decisiones que tomamos, de la realidad que hoy vivo, de si hoy no puedo relacionarme con el dinero, de si hoy no me puedo relacionar bien con una pareja, de si hoy no puedo tener pareja. O sea, todos los males de nuestros problemas, la raíz de los males de nuestra vida son nuestros padres. Culpamos siempre a nuestros padres. Pero ¿qué pasa? Mientras nosotros estamos en esa dinámica de la culpa, primero no nos volvemos adultos, no nos empoderamos, no nos responsabilizamos, y eso implica que no podamos nosotros nunca crear desde nuestra libertad, desde nuestra independencia, desde nuestro propio poder, porque yo le estoy dando, cediendo de alguna manera ese poder al otro, al culparlo incluso. O sea, le estoy poniendo un peso en el otro que primero no le corresponde y segundo, que lo único que me genera a mí es más limitación porque yo no estoy tomando mi poder. Porque elijo y es más cómodo que el otro sea el culpable o el generador de mis problemas, de mi vida, de mis daños, a decir, no, esto es mío, esto me pertenece a mí. Los otros, ya está. Este es como el ejemplo más que de alguna forma todos en algún punto nos vamos a sentir identificados con la culpa y esto de culpar a los padres. Y bueno, después si no, la otra es a las parejas. O sea, eso también siempre, el otro siempre es el culpable de que yo me sienta mal o de que yo no sea feliz, básicamente. Por eso dice esto de, el ego no percibe el pecado, que el pecado sería este acto de dolor, podemos decir, o este acto de daño, como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. O sea, mis padres son malos porque no me cuidaron, porque me quisieron abandonar, o porque me abandonaron, o porque me lastimaron, y porque lo hicieron con la intención de, me quisieron atacar. Y en realidad no, actuaron desde una total ignorancia, desde una total inconsciencia. No hay ataque ahí. Hay acciones, hay elecciones, hay ignorancia, si se quiere. Pero bueno, primero hay que empezar a verlo, a asumirlo.
mentalmente quizás. Y después, que no lo vamos a poder hacer del todo porque siempre nuestra mente nos va a decir que no es lógico o que no es racional. Pero una vez que uno lo empieza como a habilitar un poco en la realidad, en la vida de uno, lo puede empezar a internalizar y a decir, no, bueno, sí, la verdad es que ya está. Capaz fueron unos hijos de puta, pero ya está. Hoy por hoy me corresponde a mí hacerme cargo de esto. Listo. Esto es necesario para su supervivencia porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia, tratarás automáticamente de remediar la situación y lo lograrás. Para el ego eso es la perdición, pero tú tienes que aprender a verlo como tu emancipación. Eso no es para su supervivencia, porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia, claro, ya es todo un acto que nace del desamor, que no se puede remediar a través de la culpa o a través de esto que yo venía generando, sino como, bueno, ya está, remedio la situación desde mí, me responsabilizo, me hago cargo. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Al estar sana, sana a su vez al cuerpo, porque ella misma ha sanado. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no puede concebir atacar a nada ni a nadie. Dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios, mas incluso en esto es arrogante, le atribuye a Dios la intención de castigar y luego adopta esa intención como su propia prerrogativa. El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como las percibe, porque reconoce que solo se puede confiar en una lealtad absoluta. Acá yo siento que está, o sea, lo hace todo el libro, pero como para que lo podamos entender. Nosotros somos un ser de luz, una conciencia, un alma que excede los límites de lo que nosotros podemos percibir, imaginar siquiera en este estado físico, en todas sus capacidades, excede a todo lo que nosotros nos podemos imaginar. El ego es como una especie de virus, vamos a decir, que nace chiquitito, pero que empieza a crecer y quiere de alguna manera tomar el lugar del alma, tomar el lugar del ser, ¿se entiende? Es como, se me viene la imagen de esta cosa de Venom, viste que es como como una sustancia que envuelve y que se apropia de alguna manera, pero que tapa a lo que hay debajo, al cuerpo que está debajo, pero que en realidad no lo puede tomar en su totalidad porque es un ente separado. Bueno, es como una cosa así, el ego intenta hacer eso, por eso esto de creerse que puede castigarse, que puede castigar al otro, que tiene poder sobre el otro, que tiene más poder que otros, o esto de estar en lugares, de percibirse siempre separados, como yo mejor que el otro. Se atribuye cualidades de Dios, básicamente, que en realidad no las posee. No porque el ser no las posea, sino porque el ego no las posee. No son naturales a sí mismo las tiene que crear, las tiene que fabricar, pero lo hace desde donde el ego surge, que es desde el miedo, el dolor y la supervivencia. Por eso lo hace desde un lugar muy limitado y muy limitante también para la persona. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo, pero puede interpretarlas de acuerdo con lo que desea, al igual que tú. Por eso es preciso que contestes la pregunta, ¿qué es lo que quiero? La contestas cada minuto y cada segundo y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias. Y éstas continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión. Recuerda, no obstante, que las alternativas en sí son inalterables. El Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace. Ambos constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer. El Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tiene. Dios creó una de ellas, por lo tanto no puedes deshacerla. La otra la inventaste tú, por lo tanto puedes. O sea, puedes deshacerla. Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable.
Lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales, si bien puedes creer en ellas. Pero eso es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios, puesto que formas parte de su pensamiento, no puedes pensar separado de él. El pensamiento irracional es pensamiento desordenado. Dios mismo pone en orden en tu pensamiento porque tu pensamiento fue creado por él. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que desconoces esto. Muestran a sí mismo que crees que puedes pensar separado de Dios y que deseas hacerlo. Todo pensamiento desordenado va acompañado de culpa desde su concepción y mantiene su continuidad gracias a ella. La culpa es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos y que por lo tanto tienen que obedecer sus dictados. Eso les hace sentirse responsables de sus errores sin darse cuenta de que al aceptar esta responsabilidad están reaccionando de manera irresponsable. Y la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, esto, deshacer el pecado en sí mismo, autoperdonarse básicamente. Y te aseguro yo que así es, la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti. Este dilema no puede ser resuelto excepto aceptando la solución del deshacimiento. Tú serías responsable de los efectos de tu manera equivocada de pensar si ésta no pudiera deshacerse. El propósito de la expiación es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia es inedudable, ¿cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas? ¿Cómo vamos hasta acá? En coma 4. Bien, abro micro. No, bien. ¿Qué te iba a decir? Fuerte, fuerte el tema. Igual como que al principio me estaba haciendo complejo. Me sirven mucho los ejemplos que pones porque mi mente no quiere hacerse cargo. Claro. Bueno, a mí ahí se me vino un ejemplo de culpa que fue hace un tiempito que me pasaba. Yo, o sea, siempre vamos, cuando estamos trabajando a nivel de conciencia, a nivel de autoconocimiento y demás, nos vamos a ir a los polos. O sea, ya venimos de un polo, que es el polo del miedo, del dolor, del sufrimiento, de la víctima, bla, 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 el polo del ego. Pero nos vamos a ir desde el mismo ego al otro polo. Entonces, yo, qué sé yo, como controladora, una persona sumamente exigente conmigo, con los demás, como todo el tiempo en el hacer, 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 porque es como, solo lo merezco si yo hago algo a cambio, bueno, con estos discursos de la exigencia muy presente, del merecimiento a cambio de. Entonces, cuando trabajé, digamos, de alguna manera eso, me fui para el otro polo y era una procrastinadora total, porque era como, bueno, ahora descanso, 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 y era todo el tiempo descansar y no cumplir, digamos, con ciertas obligaciones, con ciertas responsabilidades humanas y terrenales y qué sé yo. Y después, bueno, fue una vez habiendo habitado los dos polos y entender que me estaba yendo para ese lado, bueno, encontrar el equilibrio en el que el descanso es válido, es permitido, la procrastinación también, pero a la vez el sostenimiento, la constancia, la voluntad, bla, bla, bla. Y a veces eso es algo que hasta el día de hoy sigue siendo como el punto de equilibrio, requiero de cierto esfuerzo porque todavía lo sigo como internalizando. Entonces, mi mente, cuando yo decido, a veces no decido descansar, a veces simplemente no tengo la fuerza o no tengo ideas para crear, o me siento como desmotivada, o me siento como nada inspirada para crear nada, como con espacios en blanco. Y entonces, en esos momentos entiendo que, bueno, puedo sostener lo mínimo indispensable, pero que no me puedo como exigir crear más ni hacer más porque no puedo, porque no me sale, por más que lo quiera, no me sale. Y a la vez, en mi trabajo me pasa mucho de que, bueno, cuando yo tengo estos espacios así, el trabajo disminuye, porque como yo no tengo la misma energía para poder sostener afuera tampoco. Y en mi mente se empieza a generar como una cosa de, entiendo que pasa eso, pero a la vez la mente de la mañosa, de la egoica,
Como no, bueno, pero no te está entrando trabajo porque en realidad vos no estás haciendo nada para que te entre trabajo, porque a vos te entraba trabajo cuando vos estabas creando, cuando vos te sentabas todos los días a grabar videos, cuando hacías esto, cuando hacías lo otro, entonces como tenés que ponerte a hacer, y es como, ok, lo intento, pero no me sale. Y después de estar lidiando mucho, porque fueron unas semanas donde estuve lidiando muchísimo con eso, un día me senté en el sillón, y dije, bueno, voy a hacer algo. Y me senté, y qué sé yo, y dije, pero no me sale nada. No sé qué quiero hacer. Empecé conmigo misma. Hasta que en un momento el ser, el Espíritu Santo que habita en mí, se iluminó, activó su voz y me dijo, ya está, ya hiciste lo que vos tenías que hacer. Si no te entra trabajo, no podés hacer más. Como no está en tu control. Y entonces literalmente lo vi, literalmente dije como, sí, no está en mi control. Yo ya publiqué, ya avisé, ya hice esto, ya hice acá. Tengo la agenda abierta, tengo esto, tengo el otro, y es como, bueno, ahora, ¿qué tengo? O sea, no puedo hacer más nada. Si la gente no llega o si yo no tengo trabajo, bueno, ya está. No es momento, o sea, realmente no tengo un control sobre eso. La única que me queda, no sé, es ponerle una pistola en la cabeza a la gente y decirle, che, si te atendés conmigo, te mato, o sea, como no hay otra. Y fue como verlo con ese, con ese ejemplo y así como, sí, posta, no tengo control, ya está, hice lo que tenía que hacer, bueno, listo, ya está, suelto. Y me dejé de castigar y me dejé sentir culpable porque yo me estaba sintiendo culpable por eso. Y fue como, ay, qué relajante. O sea, ahora me puedo sentar a quizás no hacer, no crear o como darme ese espacio de, bueno, hago lo justo y lo necesario, pero sin, sin todo ese discurso y toda esa carga de, pero tenés que hacer porque mira que si no haces, que si esto, que si el otro, o sea, yo sé que mi trabajo depende de mí, son un montón de cosas, pero hay un montón de cosas fuera de eso y de esa conciencia que no están en mi control, por más que yo quiera, por más que mi mente esté acostumbrada a creer que las controla, no las controla. Entonces es como, bueno, listo, basta de castigarte, basta de pretender que esto es tuyo y es tu culpa. Y es algo netamente mío, o sea, es mi trabajo, pero es como, ni siquiera eso es como lo puedo manejar yo. No decido sobre el otro, no decido sobre siquiera eso. Y fue como, ok, me sirvió ese diálogo conmigo, esa reflexión, ese pensamiento, pues me ayudó a sentirme más liviana y a atravesar ese vacío para decir, bueno, listo, cuando esté dispuesta a crear y cuando surjan las ideas que a veces iban llegando, pero no llegaban más que para plasmarlas y nada más, eh, dije, bueno, cuando sea el momento me sentaré a crear. Ya la base está, pero hoy no estoy pudiendo. Hoy no está, no es lo que me está saliendo ni lo que necesito hacer. Y fue como, bueno, me rindo. Pero bueno, fue un poco entender esto de no tengo responsabilidad sobre el otro, no puedo convencer a nadie de que venga y me saque un turno, o sea, atienda o haga esto o haga lo otro. No puedo, o sea, depende del otro. Y también esto de elijo seguir cargando este peso para conmigo misma de todos los días castigarme porque no me entra trabajo, o decir, bueno, pruebo otras alternativas y me relajo y ya está, porque no lo puedo controlar. Me llevó un tiempo igual, ¿eh? Y como dije, me sigue hasta el día de hoy, sigue siendo como, bueno, me tengo que concentrar en llevar mi mente hacia el otro lado para no volverme loca, no ponerme en ese mood de controladora. Pero a medida que lo vamos haciendo, nuestra conciencia se va alineando a eso y se va quedando anclada ahí, y va, o sea, va siendo esa la conciencia que vamos teniendo. Como ya después ni siquiera te abre la otra posibilidad, ni siquiera está presente en tu campo, en tu campo mental o en tu campo energético, ni siquiera nada de eso, o sea, ni el residuo queda. Creo que esta parte la leí. Si aceptas el remedio, sí. La continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. Hemos dicho esto antes, pero no subrayamos los resultados destructivos de tal decisión. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Lo que tú deseas, esperas que tenga lugar. Esto
no es algo ilusorio. Tu mente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero acepta la expiación. Retornará a sí mismo a la creación plena en el instante en que haya hecho eso. Al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. Bueno, leo este también y después hacemos el ejercicio. El tiempo y la eternidad. ¡Qué temitas hoy! Dios en su conocimiento no está esperando, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. Todos los hijos de Dios están esperando tu retorno tal como tú estás esperando el suyo. En la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Has elegido estar en el tiempo en vez de en la eternidad. Por consiguiente, crees estar en el tiempo. Sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable. No te corresponde estar en el tiempo, te corresponde estar únicamente en la eternidad, donde Dios mismo te ubicó para siempre. ¿Cuál es la eternidad? El momento presente. El tiempo lineal, tal así como nosotros lo percibimos acá, no existe. El universo es una espiral. Entonces, no hay un tiempo que suceda únicamente en ese momento. O sea, no hay un tiempo que se pueda dividir así. Todo está pasando al mismo tiempo. No hay pasado, no hay futuro, sino que todo está sucediendo en el mismo momento. Por lo tanto, lo único que existe es el presente. La cuestión del tiempo para la mente egoica es como, pero como para que, tranqui, relájense. La eternidad es el presente, el eterno presente, el siempre presente aquí y ahora. Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo. Inducen miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. ¿Por qué? Porque nosotros desde la mente pensamos o en lo que pasó o en lo que puede llegar a pasar, pero nunca estamos en lo que está sucediendo ahora. De hecho, con algo que sucedió, en vez de preguntarnos cómo me siento hoy con eso o cómo me siento en este momento con eso, no sé, nos quedamos pensando en cómo me sentí, en lo que me dijo, en lo que hizo, en cómo lo que pasó, en qué podría haber hecho, en qué podría pasar mañana, en cómo le voy a ir a decir a esa persona lo que quiero decirle, distrayéndome y sacándome completamente del presente. Pero creamos el futuro a partir del pasado. ¿Por qué? Porque todo es una proyección de lo que hemos vivido. Entonces, mientras yo siga con la mente anclada a destiempo, del aquí y del ahora, voy a seguir creando básicamente más de lo mismo, porque estoy percibiendo el futuro o incluso el mismo presente desde la mente y desde la conciencia del pasado, anclada, basada en una experiencia o en una memoria puntual de dolor que quedó ahí, en mi ser, en mi conciencia, en mi subconsciente en realidad. Los sentimientos de culpabilidad son los que... ya lo leí esto. Esto consiste en la continuidad del ego, la cual proporciona... No leí. O sí. Bueno, acá. En esto consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escaparte de ella, pero no solo puedes, sino que tienes que hacerlo. Dios te ofrece a cambio la continuidad de la eternidad. Cuando decides hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpa por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. Mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. Tu ego no puede aceptar esta libertad y se opondrá a ella siempre que pueda y en cualquier forma que pueda. Y puesto que tú eres su hacedor, reconoces lo que él puede hacer, pues le conferiste el poder de hacerlo. ¿Cómo se logra todo esto? Con conciencia, con estar presente. Puede sonar muy repetitivo porque lo decimos todos y todo el tiempo, quienes hablamos y trabajamos con espiritualidad y holística, pero es la única manera de poder generar un cambio y una transformación y realmente entrenar y alinear nuestra mente a un estado de conciencia distinto, porque yo no puedo crear una mentalidad diferente si no entiendo qué es lo que está pasando hoy con mi mentalidad, cuáles son las bases de esa mentalidad que he sostenido y he generado y a partir de la cual yo creo la realidad que creo y que vivo. eh, no puedo, o sea, sería como trabajar con querer
sé, trabajar con algo que desconozco, no puedo trabajar con algo que desconozco. La única forma es que lo conozca y para conocerlo tengo que estar presente, tengo que observar mi pensamiento, tengo que observar mis palabras, tengo que observar mis acciones, pero no en el pasado, sino en el presente. Y eso para la mente que está acostumbrada a ir y polular entre el pasado y el futuro es muy difícil, es muy complejo y genera muchísima resistencia. La meditación por eso es que es una práctica, o el mindfulness, que es lo mismo, que es una práctica que te entrena de alguna manera para mantenerte en el presente. Y acá yo les digo algo que es muy personal, que yo considero que la meditación, el mindfulness o como lo llamen, no necesariamente consiste en que yo me siente a estar en silencio y tratar de ser Buda, porque a veces no nos sale ese tipo de meditación, inquietud, mucho menos cuando estamos acostumbrados a vivir en la vorágine de la locura del ego. Entonces, lo ideal es empezar a hacerlo desde el movimiento, desde la actividad, como buscando una actividad que yo pueda hacer o que yo pueda sostener eh, sin la presencia de la mente. Y eso existe y pasa. Hay gente que pinta y se abstrae, hay gente que, no sé, hace música y se abstrae, hay gente que escribe y se abstrae, hay gente que cocina y se abstrae. Bueno, esos momentos en donde mi mente no está presente, donde mi mente no dirige el escenario, es donde yo estoy en presencia, donde mi alma, donde mi ser está presente, está en el aquí y el ahora, porque no estoy pensando, no estoy viendo el futuro o lo que pasó ayer o antes de ayer o en la infancia. Estoy haciendo esto acá. Eso les puede ayudar como buscar una actividad que les genere eso y hacerlo. Y fijarse, porque ya tienen la información de cómo esa actividad las lleva a estar en presente, a estar ahí, permanecer ahí y no pensar en nada ajeno a ustedes. Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo. Inducen al... Sí. Ah, esto ya lo leí también, ¿o no? Ay, me pierdo, chicas, perdón. El ego le puede sentir todo esto, esto sí, en esto consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona a las personas la seguridad y que no puede, aparte de esa, pero no solo puede, sino que continuidad de la eternidad. Cuando decías hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpa por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. Mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. Tu ego no puede aceptar esta libertad y se pone, esto lo leí. Bueno, se pondrá a ella siempre que puede, en cualquier forma que pueda, y puesto que tú eres su hacedor, reconoces lo que él puede hacer, pues le conferiste el poder de hacerlo. Les puedo garantizar que si ustedes empiezan a prestarle atención a estas actividades y a hacerlos atentamente, a lo mejor antes se abstraían y de repente que le están prestando atención, su mente interfiere y genera ruido, genera barullo. Pero es por esto mismo, es la misma resistencia a que estén en presente, porque en cuanto estamos en el presente, el ego desaparece. No tiene fuerza, no tiene poder. Acuérdate siempre del reino y recuerda que tú que formas parte de él jamás te puedes perder. La mente que estaba en mí está en ti. Pues Dios crea con absoluta imparcialidad, pues Dios crea con absoluta imparcialidad. Deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre su imparcialidad y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. ¿De qué otra manera si no se te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo? Ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa o casi simultáneamente, pues el ego siempre habla primero. Las interpretaciones que representa la otra alternativa no se hicieron necesarias hasta que se concibió la primera de ellas. El ego dicta sentencia y el Espíritu Santo revoca sus decisiones. En forma similar a cómo en este mundo un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. En forma similar a cómo en este mundo un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. Las decisiones del ego son siempre erróneas porque están basadas en el error para cuya defensa se tomaron. El error es la percepción de ustedes, o sea, el ego, las bases del ego, los cimientos que le dan eh, fuerza, estructura, forma, materia y todo al ego, es la creencia primaria madre que tenemos desde que somos chiquititas de asumir y de creer
y darle fuerza a esto de que hay algo malo en nosotras, hay algo malo en quien soy, hay algo malo en mi esencia y por eso no soy amada, por eso no soy elegida, no soy aceptado, lo que sea que me haya pasado en la infancia que me hizo creer que esa era la verdad de la vida. Porque a partir de ahí yo empecé a actuar buscando la aprobación, el amor en los demás, en el afuera. Y eso es básicamente el ego, o sea, es lo que funda al ego después. Y el error es ese, el error es creer que hay algo malo en mí, que hay algo que hace mi esencia y que está mal, y que no es amado y que no es aceptado. En cuanto yo lo identifico o identifico este discurso en mí y empiezo a decir, no, no, esto no es verdad, empiezo a poder cambiar y a dejar de darle poder a eso, por lo tanto a poder transformar esos discursos, resignificar todo lo que yo he aprendido de la vida y sobre todo empezar a vivir a partir de la esencia del ser y no ya desde esa identidad egoica que es la que de alguna manera ha estado más presente. ¿Qué representan? Me pierdo. Tengo que marcarlo. El ego dicta sentencia acá, para cuya defensa se tomará. El ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. No solo cita las escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigos a su favor. A juicio del ego, la Biblia es algo temible. Al percibirla como algo temible, la interpreta con miedo. Al sentir miedo, no apelas al Tribunal Supremo porque crees que también pasaría en tu contra. O sea, crees que Dios te va a castigar, básicamente. Y no, Dios no nos va a castigar, al contrario. Dios quiere que dejemos de castigarnos nosotros mismos porque Dios no nos castiga, nos castigamos nosotros. Existen muchos ejemplos que muestran la forma en que las interpretaciones del ego son engañosas, pero con unos pocos bastará para mostrar cómo el Espíritu Santo puede reinterpretarlas bajo su luz. Para el Espíritu Santo, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado, lo cultivarás en ti mismo. ¿Y qué es lo que primero pensamos cuando leemos esto? Que lo que el hombre sembrará, eso cosechará, es como todo lo malo que vos hiciste te lo vas a pagar, te lo van a devolver, Dios te lo va a cobrar, te vas a ir al infierno por eso. Es lo primero que pensamos. ¿Por qué? Porque tenemos una mente alineada al pecado, al error, a la culpa, al castigo, a todas estas creaciones del ego. Y quiere decir que lo que considero, lo vuelvo a leer porque me encanta como la resignificación de contenido. Para el Espíritu Santo, lo que el hombre sembrare, eso cosechará, quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado, lo cultivarás en ti mismo. Considerar que algo es valioso es lo que lo hace valioso para ti. No hay castigo. Nadie va a matar a nadie, nadie va a castigar a nadie, nadie va a ir al infierno por nada. Mía es la venganza, dice el Señor. Puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden solo al compartirse. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien te liberará de ella, puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios. Mía es la venganza, claro. ¿Okay? Bueno, ahí a mí me cuesta. Ok, pero tiene sentido. De acuerdo con la interpretación del ego, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Es una aseveración especialmente cruel. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Para el Espíritu Santo, la frase significa que en generaciones posteriores, él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. Significa que en generaciones posteriores él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas, habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. ¿Entienden o cómo vienen con los ejemplos que están buenos? Para mí, claro, está bueno. Me gustó el ejemplo. Resirven. Los impíos perecerán. Se convierte en una declaración de expiación si se entiende la palabra perecerán con el significado de serán desechos. Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser desechos, palabra esta que el ego ni siquiera puede entender. Para el ego deshacer significa destruir.
el ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento, pero como no es creativo y es por consiguiente incapaz de compartir, será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo. La parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al reino, o sea, al espíritu, donde a toda ella le corresponde estar. Puedes demorar la compleción del reino, pero no puedes introducir el concepto de miedo en él. No tienes por qué tener, no tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Este simplemente desestimará el caso contra ti. No puede haber caso contra un hijo de Dios. Y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Apela jubilosamente todo lo que crees al propio Tribunal Supremo de Dios, ya que éste habla por él y por consiguiente lo que afirma es la verdad. Desestimará el caso contra ti, no importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado. Lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues él solo puede dar testimonio de la verdad. Su veredicto será siempre tuyo es el reino, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres. Cuando dije, yo he venido como una luz al mundo, lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. Recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego y recuerda también que dije, no mires ahí. Todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo mismo. ¿No es acaso digno un hijo de Dios de que se tenga paciencia con él? He tenido infinita paciencia contigo porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita. Tu voz estaba en mí tal como está en ti, exhortándonos a tener paciencia con la filiación en nombre de su Creador. La filiación son todos los hermanos, o sea, todos los humanos básicamente. Ay. Ahora debes aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Así es como el tiempo se intercambia por la eternidad. La paciencia infinita recurre al amor infinito y al producir resultados ahora hace que el tiempo se haga innecesario. Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando ya no sea necesario. El Espíritu Santo que habla en favor de Dios en el tiempo sabe también que el tiempo no tiene sentido. Él te recuerda esto en todo momento porque su función especial consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecerá allí para bendecir tus creaciones. Él es la única bendición que realmente puedes dar, pues es verdaderamente bendito. Puesto que Dios te dio el Espíritu Santo libremente, tienes que darlo tal como lo recibiste. Bueno, lo vamos a dejar acá. ¿Cómo se sienten? A ver. Bien, se me hizo un poco pesado de a ratos, pero ya como que la última parte, con tantos ejemplos y identificándome, es como que lo fui entendiendo más claro, se me fue haciendo más liviano. Pero Sí, muy es que bueno. Lo tocaron, voy a volver a leer después. sí, hoy fueron temas como complejos, aparte que son temas cruciales a la hora de, de deshacer Como, al ego. ahora que habías leído tipo un par de fragmentos como bíblicos, pienso así como la interpretación del ego y más de uno lo ha interpretado así. Digo, ¿cómo Tal no voy a cual. sentir culpa esto, no? De si yo ya tengo como una mirada de juicio, que en realidad es para conmigo, como que ahí lo entendí. Ujú, exacto. Y esa mirada es la que se proyecta hacia afuera, por eso percibimos el mundo así también, porque es la lente a través de la cual miramos al resto. Pero cuando vamos sacándonos de alguna manera esa lente, empezamos a ver al otro tal y como es, porque yo me empecé a percibir a mí misma tal y como soy, sin todos estos juicios o sin tantos juicios. Muy bueno. Bueno, aquí voy a dejar de compartir y voy a compartir el ejercicio. Acá. No, este no es. Tu. Este no es. Este. A ver si es este. ¿Se ve? Lex. Todavía no, yo al menos no.
No, se ve como todo gris la pantalla. A ver, para que voy a cerrar entonces acá. Total, ya está. Ahí. Ahora sí. Ah. Bueno, lección número 19. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. La clase pasada, no, el último encuentro que hicimos, estaba viendo que la frase era como muy similar, pero era, no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Y este es los efectos de mis pensamientos. Me encantó. Dice, la idea de hoy es obviamente la razón por la que lo que ves no te afecta a ti solo. Notarás que las ideas que presentamos relacionadas con el acto de pensar a veces preceden a las que están relacionadas con la percepción, mientras que en otras ocasiones se invierte ese orden. Eso se debe a que el orden en sí no importa. El acto de pensar y sus resultados son en realidad simultáneos, ya que causa y efecto no están nunca separados. Hoy volvemos a hacer hincapié en el hecho de que las mentes están unidas. Rara vez se acoge bien esta idea al principio, puesto que parece acarrear un enorme sentido de responsabilidad e incluso puede considerarse como una invasión de la intimidad. Sin embargo, es un hecho que no existen pensamientos privados, a pesar de tu resistencia inicial a esta idea. Ya entenderás que para que la salvación sea posible, esta idea tiene que ser verdad. Y la salvación tiene que ser posible porque es la voluntad de Dios. Okay. El minuto de búsqueda mental que se requiere para los ejercicios de hoy debe hacerse con los ojos cerrados. Repite primero la idea de hoy y luego escudriña tu mente en busca de aquellos pensamientos que se encuentren en ella en ese momento. A medida que examines cada uno de ellos, descríbelo en función del personaje o tema central que contenga y mientras lo mantienes en la mente, di, no soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de, puede ser la culpa, por ejemplo, hoy. O si queremos ser más detallistas, la culpa que siento por lo que le dije a tal persona. El requisito de ser lo más imparcial posible al seleccionar los objetos para las sesiones de práctica ya te debe resultar bastante familiar a estas alturas y de aquí en adelante no se repetirá diariamente, aunque se mencionará de vez en cuando a modo de recordatorio. No olvides, sin embargo, que seleccionar los objetos al azar en todas las sesiones de práctica seguirá siendo esencial hasta el final. Esta falta de orden en el proceso de selección es lo que hará que finalmente tenga sentido para ti el hecho de que no hay grados de dificultad en los milagros. Además de las aplicaciones de la idea de hoy, según lo dicte la necesidad, se requieren por lo menos 3 sesiones de práctica, aunque el tiempo requerido para las mismas podría acortarse si ello fuese necesario. No intentes hacer más de 4. Bueno, vamos de vuelta, lo explico. Durante un minuto, con los ojos cerrados, vamos a escudriñar, a buscar en nuestra mente pensamientos. eh, Perdón, empiezo de vuelta, me equivoqué. Vamos a repetir primero para nosotros la frase no soy la única o el único que experimenta los efectos de mis pensamientos y a partir de ahí vamos a empezar a buscar en nuestra mente pensamientos y cada vez que identifiquemos un pensamiento, vamos a decir no soy la única, el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de lo que sea. Y automáticamente pasamos a otro pensamiento. Imaginen, para que les sea más fácil, o pónganlo como si fuera una cinta que va pasando con imágenes y eso representa los pensamientos. Esto lo vamos a hacer durante un minuto, así que hasta las y 21, pues ya son las y 19, no sé desde cuándo, vamos a hacer este ejercicio. Ahí está, se ven las dos frases ahí, creo. Ay, no, me fui. Bueno, comencé. Yo voy a desactivar mi micrófono y lo hacemos.
Antes de que terminemos, uno que se me surgió a mí, que les propongo que se lo digan, va a ser su pensamiento a partir de que lo escuchen. No soy la única que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de mí misma. Muy bueno. Sí. Bueno, ahora les voy a pasar, ahora que lo tengo acá, se los paso ahora por el chat. Y, dejo de compartir primero. Bueno, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo les fue hoy? Después de 2 semanas de inactividad, bueno, Vilma es la primera vez que se suma. Si quieren contar. Acá les paso la plantillita con el ejercicio de hoy, con la lección de hoy, para que les quede y la puedan hacer. Y ya después les subo el videito de YouTube y les paso el link para que lo puedan ver. Y bueno, hasta el próximo jueves que nos volvemos a encontrar a esta misma hora, a este mismo lugar. Nada, vayan haciendo el ejercicio. La idea es que repitamos durante toda una semana el ejercicio. Si lo hacemos todos los días mejor, pero si no, como que cuando nos acordemos o 2 o 3 veces por lo menos antes de, siempre ayuda, siempre suma. Así que bueno, voy a dejar de Buenísimo.